Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a los organizadores de esta reunión virtual, a Civil Lab. Un saludo cordial a Paloma Lara Castro, con quien me une vínculos familiares y la veo acá con mucho gusto participando como disertante. Realmente encarar este tema de hablarles un poco de la política de datos abiertos que tenemos en el Poder Judicial en un breve periodo de tiempo es un poco un desafío porque tenemos muchas cosas por decir, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más abarcantes posibles cuando toquemos el tema vinculado principalmente al expediente electrónico y también al observatorio que de causas judiciales emblemáticas que ha sido lanzado el año pasado. En primer lugar, me gustaría hablarles del expediente electrónico, un proyecto que inició como idea allá por el año, 19, por el año 2008, a imitación un poco de lo que estaba empezando a suceder en otros países. Vinimos con la idea después de un viaje a Estados Unidos, tuvimos una reunión con el entonces presidente de la Corte, el doctor Antonio Fretes, y otros jueces de primera instancia. Nació un poco el sueño de tener una justicia digitalizada. Habíamos pensado si se puede en otros países, ¿por qué no se podría en Paraguay? Necesitábamos la promulgación de una ley de firma electrónica, firma digital y expedientes electrónicos para poder lanzar, pero de todos modos, durante todo el periodo abarcado entre el año 2008 y hasta incluso el 2011, trabajamos en la diagramación del expediente electrónico. Hicimos los flujogramas, eh, hablamos con muchísimas personas, parecía una idea muy, muy lejana, muy poca gente tenía interés o más que interés, idea de lo que estábamos hablando. Nosotros teníamos el convencimiento de que era realmente no el futuro, sino el presente de una mejor justicia, de una justicia más transparente, de una justicia de más fácil acceso a la ciudadanía, no solamente a los abogados, sino al mismo justiciable, que es el, como solemos decir, el dueño del conflicto, quien al acostarse a dormir se acuerda de ese conflicto y entendimos que era ocasión de dar el paso. En ese momento, en el año 2008, yo era juez de primera instancia en lo civil y comercial acá en Asunción y arrancó conmigo a delegación de la Corte Suprema de Justicia y un gran equipo de trabajo que se mantiene hasta hoy día aquel proyecto. Dimos también pasos significativos en los años siguientes, después de la ley de la firma digital, firma electrónica y expediente electrónico del año 2010. Tuvimos ya en el año 2011, 2012 y 2013 los primeros servicios digitales acá en el Poder Judicial. Empezamos con el pago de tasas judiciales a través del sistema bancario, este pago de tasas judiciales que antes se hacía en ventanilla, para el cual había que formar fila, llenar un formulario, declarar los datos, llegar hasta el lugar con un cheque o con dinero en efectivo. Solíamos tener cada tanto algunos casos de desaparición de sumas de dinero, sea por accidente, sea de buena fe, sea de mala fe. Entonces, procedimos a bancarizar todo ese sistema de pago de tasas y realmente el resultado fue en primer lugar, muy interesante desde el punto de vista de la experiencia, pero nos dimos cuenta que todo cambio, a pesar de ser un cambio positivo, genera un estrés en las personas y que necesita ser socializado debidamente, que llevar al convencimiento de las personas que van a ser las beneficiarias finalmente de estos cambios positivos. Tenemos que llevar al convencimiento de que ese cambio no solamente es positivo, sino que es necesario y que le va a facilitar la vida. Y a partir de ahí nos quedó una primera gran enseñanza en todo este proceso de digitalización de la justicia, que era que el cambio tiene que ser hecho en forma gradual, en forma pausada, con mucho ensayo y error, y también en forma muy socializada, de modo tal a que las personas que vayan a recibir esa nueva tecnología la acepten, la incorporen de a poco y vayan posteriormente haciendo uso de la misma en una forma gradual, en una forma sistemática, pero en una forma también ordenada y, digamos, pausada, porque todo cambio, repito, genera un estrés, aunque sea para bien. Ya en el año 2014 implementamos un servicio que nos pareció muy importante, que era el servicio del oficio electrónico. Estas cartas, por llamarlo de alguna forma, que envían los jueces disponiendo de algo, ordenando algo, pidiendo un informe, eh,
comunicándole a alguien alguna orden, lo hicimos en forma electrónica. Y esto nos sirvió muchísimo como una primera experiencia. Recuerdo que cuando habíamos lanzado el producto ya por julio del año 2014, estábamos muy pendientes del primer oficio electrónico que se dicte, y realmente el primer día no pasó nada. Estábamos todos en el ámbito de esa gestión. Yo en ese momento ya era acá, miembro del Tribunal de Apelación acá en Asunción. Estábamos todos muy pendientes del momento que se iba a emitir el primer oficio, y realmente tuvimos que esperar 3 días, porque casualmente ningún juez tuvo la necesidad de librar un oficio. Recuerdo que era el Registro Único de Automotores el primer ente con el cual contactamos, y finalmente al tercer día salió el primer oficio y le dimos un gran destaque, pues justamente lo que queríamos hacer eso, mostrar que el sistema empezaba a funcionar, eh, hacerlo accesible a las personas, hacerlo confiable, o sea, hacer confiable el sistema, y a partir de ahí fuimos creciendo. Hoy en día ya se me perdió el número, está registrado, pero ahora no lo recuerdo, de la cantidad de entes públicos y privados con los cuales tenemos contacto a través del oficio electrónico, y eso facilita muchísimo la comunicación de los jueces porque nos ahorra tiempo, nos ahorra insumos y nos ahorra puntualmente la desconfianza que tiene el que recibe un oficio judicial, no sabiendo si finalmente ese oficio judicial es remitido o no por un juez. En este caso tenemos la certeza absoluta de que ese oficio es remitido por un juez porque se tramita y se firma en la plataforma del expediente electrónico del Poder Judicial. Entonces, el banco, el registro público, la entidad pública o privada que reciba un oficio judicial sabe inequívocamente que este oficio fue generado por un juez y que fue firmado digitalmente por un juez. Y esto no es menor porque uno de los lugares donde solemos remitir oficios electrónicos es son justamente las penitenciarías nacionales. Tuvimos casos en el pasado de oficios que disponían la libertad de las personas que fueron falsificados, o oficios que disponían el levantamiento de embargos que fueron falsificados. Bueno, todo ese sistema ahora apunta a desaparecer o desaparecer totalmente con la implementación del oficio electrónico. Y ya en el año 2016 tuvimos el permiso de la Corte Suprema de Justicia para implementar el expediente electrónico. Lo hicimos el 10 de octubre del año 2016. Fue un día memorable para nosotros. Dentro de poco vamos a cumplir 4 años de experiencia de aquel primer momento. Recuerdo que la noche antes, que casi no pude dormir, me desperté después de breves momentos de sueño muy, muy de madrugada, y estuve acá en el Palacio de Justicia, creo que antes de las 5 de la mañana, porque el tribunal que yo integraba, que era la sexta sala en lo civil y un juzgado de primera instancia, el juzgado número 18, entrábamos ese día al expediente electrónico. Y realmente fue un poco la ansiedad de cuando van a hacer un hijo. Y entonces, ese día fue para nosotros realmente muy hasta emocionante desde el punto de vista de la implementación del expediente electrónico. Hoy día tenemos una expansión muy importante. Estamos a nivel país, este año 2020, haciendo una expansión del expediente electrónico. El año pasado, cuando proyectábamos los números de este año, pensábamos llegar a 5 ciudades. A fin de año vamos a llegar a 18 ciudades. Es decir, entre comillas, hemos aprovechado la pandemia para focalizar la expansión del expediente electrónico y para ponerle un énfasis muy importante, porque entendimos que el expediente electrónico podía ser un canal para evitar la difusión del coronavirus. Es decir, nos centramos en localidades que son particularmente sensibles, y en ese sentido tengo que comentar que hemos digitalizado toda la justicia de primera instancia del departamento de Alto Paraná. El departamento de Alto Paraná fue, y hasta hace poco, el departamento más golpeado del país en cuestiones de contagios del coronavirus. Digitalizamos 9 ciudades, entre ellas obviamente la capital del departamento, Ciudad del Este, y ciudades tan grandes y tan importantes como Hernandarias, Presidente Franco, Mingaporá, San Alberto, etc. En total 9 ciudades, es decir, donde teníamos juzgados de primera instancia. Con Juisoft tenemos hoy día el expediente electrónico funcionando en todas las competencias, civil y comercial, penal, laboral y niñez. También en Central, en 2 localidades que son particularmente sensibles dentro de la cantidad de población que tenemos, las 2 más grandes, que son San Lorenzo y Luque, tenemos también ya implementado el expediente electrónico.
Hemos expandido también el expediente electrónico hoy día a Paraguarí, a la ciudad de Cacupé. Próximamente vamos a estar en Concepción, las próximas semanas, y hacia un poco más adelante, antes de fin de año, vamos a digitalizar Coronel Oviedo, Caazapá, Caguazú y Villarrica. Y el año que viene tenemos la misión de terminar de expandir el expediente electrónico en todas las capitales departamentales de la región oriental y llegar incluso, la idea es llegar incluso a algunas ciudades del Chaco. Por lo tanto, realmente tenemos un año bastante ajetreado que nos espera y un año particularmente también difícil el que está pasando ahora mismo. Lo bueno de todo esto es que los abogados que en un principio se mostraban un tanto reacios, un tanto desconfiados hacia la implementación del expediente electrónico, por aquello que decía de que todo cambio genera un estrés, aunque sea un cambio positivo, tenemos que hoy en día que todos los gremios de todo el país reclaman y exigen imperiosamente la implementación inmediata en sus departamentos, en sus ciudades, del expediente electrónico, lo que para nosotros constituye un espaldarazo muy grande porque implica necesariamente un voto de confianza importante de los abogados que fueron, son y seguirán siendo, y está muy bien que así sea, los primeros críticos al sistema. Y digo que está muy bien que así sea porque evidentemente es una obra humana que es perfectible, no es perfecta y que tiene que ser mejorada día a día. Yo particularmente también tengo algunas observaciones y algunos ajustes que sé que son necesarios hacer, por lo tanto es una obra a la cual tenemos que ir perfeccionando prácticamente sin parar, prácticamente va a ser siempre una obra inconclusa. Hoy día tenemos un total de 174 despachos judiciales, llamamos nosotros despachos judiciales a juzgados y secretarías en todo el país, es decir, tenemos ya 174 unidades que están funcionando con este expediente electrónico en Asunción, en Central, en Paraguarí, en Cordillera y en Alto Paraná. En las competencias, como decía, civiles y comerciales, laborales, niñez, garantías, juzgados penales de garantías y juzgados de ejecución. O sea, tenemos realmente implementado ya a nivel país este expediente electrónico. Querría mencionarles que son más de 46.000 los usuarios del sistema del expediente electrónico hoy día y tenemos un promedio de registros semanales que superan las 95.000 actuaciones. En esas 95.000 actuaciones entra todo, entra presentaciones de los abogados, providencias, autos interlocutorios, sentencias definitivas, oficios judiciales, electrónicos, cédulas, notificación electrónica, etc. Lo bueno de todo esto, para hacer una síntesis muy apretada, es que reemplazamos el expediente en formato papel por formatos electrónicos que son tremendamente más amigables que el formato papel, tremendamente más económicos, más baratos que los formatos o que los expedientes en formato papel, que son mucho más amigables con la naturaleza, porque no tienen un costo ecológico residual en comparación con los expedientes en formato papel y que puntualmente brindan una seguridad al justiciable y al abogado en el sentido de que todo está puesto ahí, las fechas son puestas automáticamente por el sistema, no hay duda con respecto a quién firmó las resoluciones, lo que no está en la pantalla no existe, es decir, el nuevo expediente electrónico funciona así. Y para mí lo más importante de todo es que aporta un grado de transparencia mucho mayor, no solo para el abogado, sino principalmente para el ciudadano. Es decir, el ciudadano hoy personalmente puede revisar él su propio expediente, tener un acceso personal y controlar qué está pasando en su juicio, controlar cómo está trabajando su abogado, controlar cómo está trabajando o qué está haciendo su contraparte, controlar qué está haciendo el juez, leer la sentencia que el juez dictó y por lo tanto tiene un acceso mucho más directo y sin intermediarios al servicio de justicia. Esto también, decía, va a transparentar porque muchas veces suele pasar, no siempre, pero muchas veces suele pasar que se culpa, entre comillas, indebidamente a la administración de justicia al resultado de un juicio, cuando que en realidad la verdad puede ser distinta. Entonces el justiciable, el ciudadano que tiene el conflicto, puede llegar realmente a controlar él personalmente la causa que está litigando y puede informarse de primera mano cuál es el resultado de ese juicio y por qué ganó o perdió un expediente. Y eso para mí es la principal ventaja que tiene el expediente electrónico, porque lo que hace es transparentar la gestión del Poder Judicial. Un Poder Judicial que tradicionalmente en nuestro país tiene un muy bajo índice de credibilidad, yo creo que va a ser una herramienta muy importante para
para aportar credibilidad, para aportar transparencia en la gestión jurisdiccional de los procesos. El otro gran proyecto del cual les quería hablar es la habilitación del Observatorio de Causas Judiciales Emblemáticas. Hemos lanzado el año pasado en la Corte Suprema de Justicia un observatorio en donde se han recogido 50 causas judiciales, muchas finiquitadas, muchas en trámite todavía, que implican casos de corrupción, es decir, lo que hoy se conoce como casos de corrupción genéricamente. Este número ha ido creciendo y tenemos más de 65 causas registradas, se hace una actualización permanente del estado procesal de estas causas, tenemos datos que se van actualizando de modo tal a que la ciudadanía pueda seguir el estado procesal, quién es el fiscal, qué actuación hizo, quiénes son los jueces, quiénes son los abogados de las partes, qué actuaciones hicieron cada uno de ellos, seguir paso a paso el andar de estos procesos, de modo tal a que estas causas que son emblemáticas puedan ser seguidas por la ciudadanía, que constituye también el primer contralor y probablemente el más eficaz de la gestión jurisdiccional que se haga en esos juicios. No con un ánimo de exposición, ni mucho menos, sino con un ánimo de serio y sano control ciudadano. Esta es una manifestación muy evidente de la lucha contra la imagen que tenemos hoy día en el Poder Judicial, de modo tal a tratar de transparentar también la gestión desde ese punto de vista. Quería hablarles brevemente en esta ocasión de estos dos proyectos que hacen a la gestión digital del Poder Judicial y agradezco muchísimo la invitación para participar de este evento.